¿Qué tal, hermanos de la iglesia en Pilar? Muy buenas noches. Llegamos a este último miércoles, eh, 30 de diciembre del año 2020. Yo estoy grabando este mensaje unos cuantos días antes, así que hay muchas cosas de las que han pasado estos últimos días de donde estamos viendo esto, de los cuales yo todavía no me enteré. Así que estoy hablando de manera asincrónica, como si estuviese en el 30, pero no estoy en el 30. Algo muy loco. Pero son días, sin duda, esta época donde nosotros recordamos muchas cosas y donde se cierra un ciclo que lo pone el hombre para cerrar un periodo. Yo lo estoy viviendo realmente, en muchos aspectos lo estoy viviendo con muchas emociones positivas, muchas emociones que algunas son negativas, y no sé cómo lo estarás viviendo vos, hermano. Y a mí me queda el sinsabor de este año como un año realmente horrendo, espantoso. Y Mariano, qué situación tan negra que planteas. Bueno, realmente yo creo que a nivel mundo las cosas no están bien. Se está marcando el sendero de los últimos tiempos definitivamente. En nuestro país mucho menos. Como les digo, creo que ayer se ha votado alguna ley, no sé si salió de manera positiva o negativa, la ley de aborto. Durante este año se han hablado de cosas absolutamente irrisorias, desde el nodio, que es no dejarnos pensar como podemos pensar, hasta hablar de la diversidad, de una manera que nadie sabe bien qué es lo diverso. El COVID que llegó, yo creo, para separar mucho en algún aspecto, algunas cuestiones. La verdad es que a nadie le es simpático hablar de esto, pero yo no sé si la iglesia del Señor se fortificó o no. Miren, cuando damos gracias a Dios por este método, esta modalidad de vernos virtual, yo creo que antes que nada es muy bonita, pero no nos vamos a engañar. No es lo natural, no es lo normal. Yo creo que nosotros, y Dios quiere para nosotros, que estemos a pleno como una iglesia, que la seguimos siendo, por supuesto, más allá de las distancias, como en la antigüedad y en otros tiempos de persecución la iglesia ha sufrido y lo tenía que hacer de igual manera, y sin embargo, sufriendo penalidades, se juntaban en subsuelos, en cuevas, en casas o como sea. Así que yo no sé cómo viviste vos este año. Muchas veces se habla de balanzas, etc. A mí me gustaría hablar de un término que es la resiliencia. La resiliencia psicológica nos van a decir por definición, digamos, que es la capacidad del ser humano de que mentalmente pueda sobreponerse algo más rápido a los traumas. La resiliencia también es esa resistencia a la gotita permanente que a pesar de que es chiquitita, esa gotita es la que horada la piedra, y es la capacidad que nosotros podemos tener de soportar eso. Pero también la resiliencia se puede aplicar a materiales cuando están soportando grandes presiones de energía que logran en algún momento deformar, ¿sí?, el material. Muchas veces ese material vuelve a su posición normal porque se aplicó energía elástica. El problema es qué pasa cuando esa presión de más se aplica a materiales más bien sólidos, a materiales que lo que logran es un quiebre. Sin duda, si estos materiales reciban fisuras, deformaciones, etc., no funcionan igual que antes. Los creyentes hemos sido dotados con una capacidad de soportar en varios aspectos. Y a mí me gustaría ir a un ejemplo en esta noche, en este último miércoles del año, para ver el ejemplo de Elías. Elías en la antigüedad, en Primera Reyes,
por el capítulo 19, se nos narra que había sido el único que se había presentado a pelear contra los dioses con minúscula, el dios Baal puntualmente, y venció a aquellos profetas de este rival. Por lo tanto, le cae una condena de Jezabel que le da solamente un tiempo. Dice que mañana a esta hora yo te voy a haber destruido, y o sea que le da aproximadamente un día. Y el versículo 4 del capítulo 19 de Primera Reyes dice que él se fue por el desierto a un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro, que es un árbol leñoso, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Estaba reconociendo que él no era mucho mejor de los antepasados, y frente a esta situación lo veíamos cansado, lo veíamos solo, lo veíamos desalentado. Sin embargo, sigue el relato y dice que el ángel de Jehová lo tocó, lo llamó y le proveyó descanso, le proveyó comida, le proveyó aliento para seguir. Y no solamente una vez, sino por dos veces. 2 veces hizo esto. Dios vio la necesidad de su siervo, Dios vio esa incapacidad para seguir soportando y le trajo la fortaleza. De tal manera sucedió que él entendió que Dios lo estaba llamando y emprendió camino, que para hacer aproximadamente 310 kilómetros en aquel lugar montañoso, desértico, en lo salvaje de ese momento, de ese contexto, tomó camino de 40 días y 40 noches. Y dice la palabra, yo les leo en Primera Reyes 19:8, se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó estos 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, oh Dios, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía, imagínate lo que es que el viento rompa los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Él pasaba por ahí, pero no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ahí viene el descanso, el silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías a este silbo apacible y determinó, supo que era Dios, Jehová, pasando por ahí, que él estaba ahí, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta de antes, pero ahora sabía definitivamente que venía de Dios, y él le respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan encima para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, Dios: mira, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Yo no sé qué te pasa a vos al escuchar esto. De acá podemos sacar enseñanza, contexto, podemos sacar promesa, podemos ver el carácter precioso de nuestro Dios. Pero a mí me gustaría reflexionar solamente en unas pocas cosas en este poquito tiempo, porque me gusta respetar mucho este tiempo. Mirá, frente a la promesa de incertidumbres, vemos a una persona que no se había dedicado a sí mismo. Es el que sintió el vivo celo de Dios, el único que saltó a defender a Dios y a derribar a los falsos dioses. Y eso le costó esta amarga experiencia, pero una experiencia que termina en triunfo. El mismo Dios le dijo, mirá, en coloquio mío, ¿no? Ustedes van a saber perdonarme, le dijo, mirá pibe, volvete por donde viniste, agarrá el desierto de nuevo, 40 días, 40 noches, más los otros días que habrías estado hasta que llegaste a la cueva, anda, llegá que no pasa nada, yo estoy con vos. Así que no solamente él, sino que Dios le dio 7.000 a cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal. Ahora estoy pensando qué nos pasa a nosotros, qué nos pasó a nosotros durante el año que pasó, pero qué nos va a pasar en el año que viene, porque hasta ahora lo del tema del COVID sigue igual, pero si no es COVID será otra cosa, si no es otra cosa, es nuestra vida, hermanos, no es COVID. El problema acá no es el COVID. El problema no es la falta de quizás de trabajo, el problema somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer frente a una promesa donde vemos que alrededor todo está mal? ¿Qué vamos a hacer con la promesa de Dios? En los peores momentos, cuando el mundo está sufriendo persecución o peligro, los hijos de Dios sentimos increíblemente el gozo de ser hijos de Dios. Sin embargo, nos estamos olvidando de algunas cosas. Como mencionábamos, esto de juntarnos así es una manera que no nos queda otra, pero no nos equivoquemos, no es la manera que estaba prevista, no es la mejor manera de que los hijos de Dios nos reunamos, nos podamos reunir. Entonces, ¿yo qué les puedo proponer? Lo que me propongo a mí, este día espantoso, terminarlo y en las manos de Dios reconvertirlo. Teníamos a Elías que vemos a una persona que sintió el celo de Dios, que trabajó por Dios, que se vio perseguida, se vio en las peores angustias, y sin embargo, ¿qué hizo? Un día se encontró con Dios, con el siervo apacible, y Dios le explicó qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? No tener miedo. Primero porque no estaba solo, le iba a dar 7.000 cuyas rodillas estaban disponibles. No estamos solos. Dios está con nosotros, pero nuestros hermanos están con nosotros. Lo que nos trae a nosotros a pensar por qué no nos vimos, por qué no nos hablamos, por qué en muchos casos no nos pudimos ver ni la cara por Zoom, pero tampoco vimos nuestros nombres escritos en el Zoom. ¿Qué nos pasó? Si estamos sintiendo que el mundo nos persigue, que estamos viviendo en una situación donde nuestra resiliencia parece agotarse, tratemos de buscar el rostro de Dios para terminar este año y comenzar el año que viene igual de bien. Yo estoy seguro que a Elías no le gustó nada. Elías se vio perseguido y se tuvo que ir. Elías estaba deprimido, estaba solo, estaba desconsolado y se echó bajo ese enebro, bajo ese árbol a descansar, y en uno de los relatos también le dice: Señor, llévame, yo ni siquiera no soy mucho mejor que mis antepasados, hace conmigo lo que quieras. Bueno, Dios nos está hablando, como habló en Josué 1:5, y dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo del Antiguo Testamento, pero que en Hebreos 13:5 está vigente porque se lo aplica en el Nuevo Testamento, en plena vigencia. Esa es una promesa de nuestro Dios, de que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Como Dios estuvo con Moisés, también estará
conmigo, contigo, y no nos dejará ni nos desamparará. Ojalá podamos terminar este año, para mí espantoso, aunque yo la pasé bien con el gozo de Dios, pero que podamos terminar este año diciendo: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Que Dios nos bendiga.